Ella siempre lo supo. Su padre jamás renunciaría a controlarla. Y cuando llegó el día en que él exigió que se casara con el hombre que él había elegido, ella no discutió, no lloró, sonrió, porque tenía un plan. Lo que Augusto Villanueva no esperaba era que ella haría algo que sacudiría su mundo hasta los cimientos. Ella aceptaría casarse, pero no con un millonario, sino con un mecánico, y él no estaba preparado para lo que vendría después. Hey, tú que estás amando esta historia, ayúdanos a alcanzar nuestra meta de suscriptores. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia increíble como esta. Valentina Villanueva tenía 32 años, un título en administración de empresas con honores y una habilidad natural para leer a las personas que ni ella misma terminaba de explicar. Desde los 20 años, trabajaba dentro de Grupo Villanueva, el conglomerado familiar que su padre había construido durante 40 años con sudor, visión y una dureza que a veces rozaba la crueldad. Empezó desde abajo, no porque la obligaran, sino porque ella quiso demostrar que no necesitaba el apellido para ganarse el lugar, y lo demostró. Área por área, departamento por departamento, Valentina fue dejando una huella que los empleados reconocían con respeto genuino. No era la jefa que gritaba, era la jefa que escuchaba, la que llegaba antes que todos y salía después que todos, la que se sabía el nombre de cada persona en cada piso, la que preguntaba por los hijos enfermos, por los exámenes de los sobrinos, por el estado del coche que siempre se descomponía en diciembre. Eso no lo aprendió en ningún libro, lo aprendió de ver lo que su padre nunca hizo, y aún así, para Augusto, eso nunca fue suficiente, no porque ella fallara, sino porque era mujer, y en la mente de ese hombre, formado en otra época, en otro mundo, donde las reglas del poder tenían forma y apellido y siempre eran masculinas, una mujer podía ser brillante, podía ser capaz, podía ser todo, pero no podía ser el símbolo de autoridad de una empresa. Eso lo reservaba para un hombre. Y cuando el médico le dijo que el cáncer había avanzado más de lo que pensaban, que necesitaba alejarse del trabajo de inmediato o no habría segundo año, Augusto Villanueva tomó una decisión, una que Valentina no vio venir. La llamó a su despacho un martes por la mañana. El despacho de su padre era un lugar que Valentina conocía de memoria y que, sin embargo, nunca terminaba de sentir suyo. Libros que nadie leía, ordenados por color, un escritorio de madera oscura que pesaba más que algunas decisiones tomadas sobre él, fotografías en la pared donde Augusto aparecía con gobernadores, empresarios, personalidades que eran más nombre que persona. Y en ninguna de esas fotografías, Valentina entró con una carpeta bajo el brazo y 2 tazas de café, una para ella, una para él. Ese detalle pequeño, ese gesto cotidiano, fue lo último tranquilo de ese día. «Siéntate», dijo él sin mirarla. Ella obedeció, esperó. «He estado hablando con el doctor Paredes», comenzó Augusto, con la voz más controlada que de costumbre. «Me pidió que me retire, que deje el trabajo, que descanse». Valentina asintió despacio. «Lo sé, papá. Puedo hacerme cargo. Ya hemos hablado del plan de transición y los números están...» «Sí», la interrumpió él, «y por eso quiero que te cases». El silencio que siguió fue tan pesado que parecía tener forma. Valentina parpadeó. «¿Perdón? Que te cases», repitió él, con esa calma que usaba cuando ya había tomado una decisión y no pensaba cambiarla. «Los socios, los accionistas, los clientes internacionales, todos van a ver el relevo. Necesitas a alguien al lado, una figura que represente solidez, que nadie dude. Papá, yo soy esa figura. Valentina. Tengo 10 años dentro de esta empresa. Conozco cada área, cada número, cada proceso, cada persona que mueve esta empresa por dentro». «Valentina», repitió con más peso. «Ya hablé con Ignacio Fuentes. Su hijo Enrique está disponible. Es un buen partido. Inteligente, bien conectado. Conoce el mundo de los negocios». «Enrique Fuentes», dijo ella, como si el nombre tuviera un sabor amargo. «¿Estás hablando en serio? Es el mejor candidato de los que conozco. Es un hombre que lleva 3 empresas a punto de quiebra, que trata a sus empleados como si fueran muebles desechables y cuyo ego necesita su propio código postal», dijo Valentina, levantándose despacio. «No me voy a casar con él. Esto no es una sugerencia». «Tienes razón», dijo ella mirándolo directo a los ojos. «No lo es. Es una orden. Y yo no soy tu empleada, papá.
soy tu hija. Augusto se puso de pie también, y por un momento, dos voluntades del mismo tamaño ocuparon el mismo espacio, la misma terquedad mirándose a los ojos, la misma convicción vestida de diferente manera. Fue Valentina quien habló primero, con voz firme, sin temblar. De acuerdo, dijo, me caso, pero yo elijo con quién. Augusto la estudió. ¿Y quién? Una sorpresa, respondió ella. Confía en mí. Y salió del despacho antes de que él pudiera decir otra palabra. Cerró la puerta sin azotar, porque azotarla hubiera sido perder. Y Valentina Villanueva no perdía. Lo que Augusto Villanueva imaginó durante los días siguientes fue probablemente algún nombre de la lista dorada de la ciudad, un abogado de primer nivel, un empresario joven con apellido conocido y futuro proyectable. Quizás algún hijo de familia que llevaba años rondando las mismas cenas de gala, que conocía las reglas del juego porque había nacido jugándolo. Alguien que Valentina hubiera podido presentar con orgullo en cualquier sala de juntas. Alguien que él hubiera aprobado sin pensarlo mucho. Lo que no imaginó fue lo que estaba a punto de ocurrir. El taller mecánico de Rafael Mendoza quedaba en una calle tranquila del lado oriente de la ciudad. No era grande, pero era suyo. Tenía el nombre de su padre pintado sobre la puerta, aunque su padre hacía 5 años que no estaba. La pintura se había descascarado en las esquinas. Rafael no la había repintado, no porque no le importara, sino porque cada vez que pensaba en hacerlo, algo le decía que todavía no, que mientras estuviera el nombre ahí algo permanecía. Rafael tenía 36 años, manos ásperas que contaban una historia más honesta que cualquier currículum, una sonrisa fácil que aparecía cuando menos la buscaba y una hija de 5 años llamada Manu, que era, sin discusión, la persona más importante de su mundo. La razón por la que se levantaba cuando no quería, la razón por la que seguía. Valentina lo conoció 8 años atrás, cuando su coche se averió en la peor noche posible, horas antes de una presentación que podría haber cambiado la dirección de un contrato importante. Rafael la atendió sin reconocer el apellido. La trató como a cualquier persona. Le explicó el problema sin condescendencia. Le dijo cuánto costaría sin inventarse nada. Y eso, para Valentina, fue tan extraño, que se quedó hablando con él durante 2 horas mientras esperaba que el carro quedara listo. Hablaron de todo y de nada, de la ciudad, de la música que salía de un local al cruzar la calle, de por qué la gente dice que va a cambiar de vida y nunca lo hace. Desde entonces eran amigos, de esos amigos que se llaman cuando algo va mal, de esos amigos que saben la verdad sobre el otro porque no hubo razón para mentir desde el principio. Valentina llegó al taller ese miércoles por la tarde, con el nudo en el pecho, que siempre se le formaba cuando algo la aplastaba por dentro, pero no quería que se notara por fuera. Rafael la vio llegar desde debajo de un motor. La reconoció por los zapatos, siempre por los zapatos. Se limpió las manos con un trapo que no terminó de hacer el trabajo del todo. Le ofreció una silla de plástico que tenía en un rincón para las esperas largas, y escuchó todo, sin interrumpirla, sin darle consejos que no había pedido. Cuando ella terminó, él guardó silencio unos segundos. El tipo de silencio que indica que la persona está pensando de verdad, no buscando qué decir. Tu papá quiere lo mejor para la empresa, dijo al fin. El problema es que cree que lo mejor no puedes ser tú. Exacto. Y tiene miedo, continuó Rafael. No lo dice, pero lo tiene. El cáncer te hace ver el tiempo de otra manera. Ve el reloj y ya no puede ignorarlo. Quiere dejarte protegida antes de irse. No necesito que me protejan. Lo sé, pero él todavía no lo sabe. Valentina lo miró, y entonces dijo lo que llevaba 1 hora pensando sin atreverse a decirlo. Rafael, ¿y si te propongo algo? Me estás asustando con esa cara. Necesito un novio, dijo directamente. Alguien en quien confíe. Alguien que no tenga intenciones de quedarse con nada que no sea suyo. Alguien que sepa que es temporal y que no va a complicarlo. Rafael la miró fijo. Esperó que llegara la parte donde era broma. No llegó. Valentina, solo hasta que se firmen los documentos de transferencia, siguió ella. Mi papá ve que me caso, se tranquiliza, se cuida como tiene que cuidarse. Y cuando todo esté listo, lo resolvemos con discreción. Nadie sale lastimado. Nadie sale lastimado, repitió él con un tono que no era exactamente de acuerdo. ¿Y Manu? Valentina no dudó. Manu viene con el trato. Si eso es un problema, no es un problema.
la interrumpió él suavemente. Solo quiero que lo hayas pensado bien. Ella se encariña rápido. Tiene 5 años y ya perdió a su mamá. No quiero que después... Lo he pensado, dijo Valentina, con algo en la voz que ya no era solo estrategia. La cuidaré como si fuera mía. Eso te lo juro. Rafael la miró un momento largo. Y en ese momento, aunque ninguno de los dos lo nombrara todavía, algo se acomodó en un lugar que llevaba tiempo vacío. Un matrimonio de verdad debería nacer del amor, del respeto, de la amistad. Y el nuestro va a nacer de la amistad, dijo ella, que no es poco. Rafael se quedó callado un momento largo. Luego se levantó, fue hasta una caja de herramientas vieja que tenía en el fondo del taller, la abrió y sacó algo pequeño envuelto en un pañuelo de tela doblado con cuidado. La tela era azul, ya tenía años. Se notaba. Valentina no dijo nada. Rafael desenvolvió el pañuelo despacio. Era una alianza, plateada, simple, con una pequeña flor grabada en el borde que habría que acercar mucho para verla bien. Sé que no es lo que estás acostumbrada, dijo Rafael con la voz un poco más baja, y sé que es un noviazgo de mentira, pero si vas a llevar una alianza... Hizo una pausa. Quería que fuera esta. Valentina lo miró sin entender del todo. La compré hace 6 años, continuó él. La noche que Andrea entró al hospital, iba a pedirle que se casara conmigo cuando naciera Manu. Había planeado todo. Tenía las palabras listas, el lugar, incluso una carta que nunca terminé de escribir porque me quedaba sin palabras cada vez que intentaba. Su voz no se quebró, pero tardó un momento en continuar. Ella no pudo ver a su hija despertar. Hubo una infección generalizada. Fue rápido, dicen. Yo no sé si fue rápido. Para mí fue una eternidad. Y me quedé con esta alianza en el bolsillo y una niña recién nacida en los brazos y sin saber muy bien cómo iba a hacer lo que seguía. El taller estaba en silencio. Solo el ruido lejano de la calle. Alguien que tocaba el claxon una cuadra más allá. La vida siguiendo sin preguntar. Andrea hubiera discutido contigo, dijo Rafael con una sonrisa pequeña, porque a ella también le costaba quedarse quieta cuando algo no le parecía justo. Era así, persistente. De esas personas que cuando se proponen algo, no se les puede decir que no porque van a encontrar la manera de todas formas. Valentina tenía los ojos brillantes. No dijo nada. Creo que se hubieran llevado bien. Muy bien. Rafael le extendió la alianza. Desde allá donde esté creo que estaría de acuerdo con esto. Creo que hubiera dicho que sí. Valentina la tomó, la miró. La flor era pequeña, casi imperceptible, y sin embargo, ahí estaba. Y algo que no tenía nombre todavía se movió dentro de ella. Algo que tenía que ver con la infancia que nunca tuvo, con la familia que siempre imaginó y nunca se dio permiso de desear, con los domingos vacíos de una niña que aprendió a llenarse de logros porque nadie le enseñó que también podía llenarse de amor. No lo reconoció todavía, pero estaba ahí. Augusto Villanueva recibió la noticia del compromiso con una mezcla de alivio y expectativa. Quería conocer al prometido. Valentina dijo que no, que sería una sorpresa, que estaría satisfecho. Augusto empezó a planear una boda que ocupara las primeras páginas de todas las revistas de la ciudad. Valentina quería algo pequeño, íntimo, sin reflectores. El conflicto entre los dos comenzó a crecer como siempre crecían sus conflictos, en silencio, despacio, hasta que ya no había manera de ignorarlo. Una boda así necesita presencia, insistía Augusto en el desayuno del jueves. Los socios tienen que ver. Los clientes internacionales tienen que entender que hay estabilidad. Esto es una declaración. No es una declaración, papá. Es mi boda. Es también el futuro de esta empresa. Entonces, con más razón, dijo Valentina sin levantar la voz, porque si el futuro de la empresa depende de mi vestido y el tamaño del salón de eventos, tenemos un problema mayor del que crees. Augusto la miró, y por primera vez en mucho tiempo, no supo qué responder. Terminó la discusión como terminaban las discusiones entre ellos, sin ganador claro, con un silencio que los dos decidían interpretar como prefería cada uno. Enrique Fuentes no lo tomó bien. Tenía 38 años, una quijada bien definida que la gente de su círculo solía mencionar como si fuera un logro, y la convicción profunda de que el mundo le debía algo que todavía no había terminado de cobrar. Era accionista minoritario de Grupo Villanueva, no por mérito, sino porque su padre y Augusto llevaban décadas haciendo negocios juntos
y porque en ese mundo los favores se heredan igual que los apellidos. Y cuando Augusto le había insinuado la posibilidad de una unión entre familias, Enrique había empezado a hacer cuentas sobre qué significaría tener acceso a la dirección de ese grupo, cuentas sobre cuánto podría ampliar su poder, cuentas que ya no cuadraban porque Valentina había salido del tablero de una manera que él no había contemplado. Buscó a Valentina en el pasillo de la empresa, una tarde antes de que anunciaran la fecha de la boda. La esperó, como quien sabe que la otra persona tiene que pasar por ahí inevitablemente. ¿Puedo preguntarte por qué?, dijo, cerrándole el paso con una naturalidad que a ella siempre le había parecido una forma de agresión disfrazada de pregunta casual. ¿Por qué qué? ¿Por qué no yo? Valentina lo miró un momento. ¿Quieres la verdad o la versión cortés? La verdad. Porque no te conozco, dijo ella. Llevamos años en los mismos eventos, en las mismas cenas, en las mismas salas, y nunca me has preguntado mi opinión sobre nada. Nunca me has mirado como si lo que yo pensara importara. Cuando hablas conmigo, tus ojos siempre están calculando algo que no tiene que ver conmigo. Enrique sonrió. Esa sonrisa suya que no llegaba a los ojos, porque los ojos estaban haciendo otra cosa. Necesitas a alguien que te proteja, Valentina. Este mundo es complicado para una mujer sola. Yo no necesito protección, dijo ella con calma absoluta. Necesito respeto, y son cosas muy distintas. La protección implica que soy débil, el respeto implica que soy igual. Podrías reconsiderar. Y entonces hizo lo que no debía. Intentó tomar su cara con la mano, como si tuviera ese derecho, como si el apellido se lo diera. Lo que siguió fue un silencio y una bofetada, limpia, directa, sin dudarlo un segundo. No vuelvas a intentarlo, dijo Valentina con una voz tan tranquila que resultaba más intimidante que cualquier grito. Nunca más. Y se fue. Enrique se quedó solo en el pasillo, con la mejilla ardiendo, y algo nuevo en el pecho, algo que se parecía mucho al rencor, y al rencor no le gusta quedarse quieto. La boda fue un sábado de octubre. El salón que Augusto eligió tenía capacidad para 400 personas, y lo había reservado sin consultar a nadie. Valentina lo supo por el florista que llamó para confirmar la entrega. No dijo nada. Dejó que el salón fuera el salón, porque había batallas que valía la pena pelear y otras que podían esperar. Había flores blancas en cada columna, músicos en vivo al fondo, periodistas esperando en la entrada, con cámaras que Augusto había autorizado porque la narrativa también era parte del negocio. Todos los accionistas de Grupo Villanueva estaban sentados en los primeros bancos. Enrique Fuentes también, con ese traje impecable y esa sonrisa que prometía lo que no tenía intención de cumplir. Augusto esperaba al final del pasillo, del brazo de su hija, con el traje más elegante que tenía y una curiosidad que llevaba semanas comiéndolo por dentro. Había intentado averiguar el nombre del prometido por 3 vías distintas. Ninguna funcionó. Valentina tenía una manera de guardar secretos que él reconocía porque era la misma que él le había enseñado sin querer. Y entonces lo vio, al fondo, esperando. Un hombre de traje azul oscuro, no de diseñador, no con el corte que usaban los hombres de ese círculo, pero bien puesto, limpio, con las manos entrelazadas delante, sin nerviosismo exagerado, con la cabeza levantada, y una niña de 5 años a su lado, vestida de blanco con un lazo en el cabello, con una pequeña almohada bordada, donde descansaban 2 alianzas. La niña miraba a su alrededor con los ojos de quien todavía encuentra todo interesante y no ha aprendido a fingir que no le importa. Augusto se detuvo. Solo un segundo que notó Valentina porque llevaba 32 años aprendiendo a leer a ese hombre. ¿Quién es ese hombre?, murmuró él, sin mover los labios más de lo necesario. El hombre que amo, papá, respondió ella, igual de tranquila. Mi mejor amigo. ¿Qué hace? ¿De dónde es? ¿Por qué no me dijiste? Es mecánico, dijo Valentina. Y la niñita que va a entrar con las alianzas es mi hijastra. Augusto no respondió. No pudo. Porque la música comenzó, y porque cancelar en ese momento, con 400 personas mirando y periodistas en la puerta, hubiera sido un escándalo mayor que cualquier mecánico. Caminaron, paso a paso, Augusto con la mandíbula apretada y las emociones haciendo cálculos que no le salían. Valentina con la espalda recta y la alianza de plata ya puesta en la mano desde antes. Y cuando ella tomó la mano de Rafael al final del pasillo,
Cuando él la miró con esa tranquilidad que no actuaba, ni exageraba, ni pedía permiso para existir, algo en Augusto Villanueva crujió. No supo todavía qué era. La recepción fue larga, y para Rafael fue un territorio tan desconocido como sería para cualquiera de sus clientes entrar al despacho de Augusto y pretender que sabía qué hacer con cada cosa. Había mesas con más cubiertos de los que él sabía para qué servían. Había vinos con nombres que no reconocía, aunque los pronunciaran despacio para él. Había conversaciones llenas de apellidos y referencias a lugares y viajes y negocios que funcionaban como un idioma que él nunca había aprendido porque nadie lo había invitado a aprenderlo. Valentina lo vio titubear con el tenedor. Se inclinó hacia él, como si fuera a decirle algo al oído. «El de afuera», murmuró. «¿Cuál de todos?», respondió él también en voz baja, con una honestidad que la hizo querer reírse. «El que está más lejos del plato. Siempre empiezas por afuera y vas hacia adentro». Rafael asintió despacio. «Bien. ¿Y el vaso más pequeño?». «Agua». «¿Y el que parece una copa pero más chico?». «Vino blanco». «¿Y el de en medio?». «Vino tinto, pero no tienes que tomarlo si no quieres». «Hay demasiados vasos para una sola cena», murmuró él, mirando la mesa con una expresión que no era queja, sino genuina perplejidad, y Valentina, sin poder evitarlo, sonrió. Uno de los socios se acercó a saludar. Un hombre de unos 50 años, traje gris oscuro, mirada de las que evalúan antes de decidir si vale la pena. «Señor», comenzó, con una pausa que era casi una pregunta en sí misma. «Mendoza», dijo Rafael extendiéndole la mano con la firmeza de quien sabe que un apretón de manos dice más que el apellido. «Rafael Mendoza». «Ah», dijo el socio. «¿Y a qué se dedica usted?». «Mecánica automotriz». El hombre parpadeó. Miró a Valentina. Miró a Rafael. Asintió con una sonrisa que no alcanzaba a ser genuina y buscó una excusa para alejarse. Rafael lo vio irse. «¿Se ofendió?», preguntó. «No», dijo Valentina. Se confundió. «¿Qué es peor porque se van a pasar la noche hablando de eso y mañana lo van a llamar a mi papá? ¿Y eso te molesta?». Ella lo pensó un segundo. «No», respondió. «Para nada». Desde el otro lado del salón, Augusto los observaba con ese ceño que tenía cuando procesaba algo que no cuadraba con sus esquemas, y Enrique, a su lado, también los observaba, pero con ojos distintos, con ojos que ya estaban calculando. Manu se quedó dormida antes del brindis. Rafael la cargó hasta el coche con la misma naturalidad con que hacía todo, sin drama, sin quejas, con la niña apoyada en su hombro y el lazo del cabello torcido hacia un lado. Valentina los vio desde la puerta del salón, y algo que llevaba años dormido dentro de ella quiso nombre. Los primeros días en la casa fueron extraños de una manera que ninguno de los dos verbalizó. La casa de los Villanueva era grande, demasiado grande para una sola persona, lo que explicaba por qué Valentina siempre había llenado los espacios con trabajo, con papeles, con pendientes que nunca terminaban del todo. Rafael y Manu llegaron con una maleta mediana y una caja de juguetes que estaba a punto de necesitar refuerzos en los bordes. Manu recorrió la casa con los ojos abiertos como platos. Subió y bajó la escalera 3 veces. Se asomó a cada cuarto. Encontró el jardín y preguntó si podía plantar algo. Valentina dijo que sí sin pensar demasiado, y luego Manu se detuvo frente a la escalera principal y la miró de arriba a abajo con la seriedad de quien está evaluando algo importante. «¿Aquí vive alguien?», preguntó. «Sí», dijo Valentina. «Ahora vivimos nosotros. ¿Y el señor de arriba?». «Mi papá, pero no muerde». Manu la miró con toda la seriedad de sus 5 años. «¿Estás segura?». Valentina tuvo que morderse la mejilla por dentro para no reírse. Augusto y Rafael se encontraron en la cocina al día siguiente. Eran las 7 de la mañana. Augusto de traje, aunque no tenía a dónde ir, porque 40 años de rutina no se cambian de un día para otro. Rafael con ropa de trabajo, tomando café de pie, a punto de salir. «Buenos días», dijo Rafael. Augusto asintió. «¿Sale temprano?», preguntó el viejo, con un tono que entre sus palabras decía otras que ninguno de los dos iba a nombrar en voz alta. «Tengo un motor que terminar a las 8», dijo Rafael sirviendo café sin apresurarse. «Y 2 clientes en la tarde. Uno ya me avisó que va a llegar tarde, pero que necesita el coche para mañana sin falta». Pensé que... Augusto hizo una pausa.
Con la empresa, con los eventos sociales que implica la posición de Valentina, podría ser útil estar presente, aprender cómo funcionan las cosas, representar a la familia en algunos espacios. Al menos fingir que, señor Villanueva, dijo Rafael con la misma calma de siempre, sin elevar la voz ni un tono. Su hija no necesita un guardaespaldas. Tiene 32 años, un criterio mejor que el de la mayoría de personas que conozco, y 10 años de trabajo que hablan por ella. Y yo tengo mi trabajo, el mío, que también es digno. Hizo una pausa. Que tenga buen día. Y se fue. Augusto se quedó mirando la puerta, con el café en la mano, y una sensación que no reconocía todavía, pero que se parecía mucho a la incomodidad de quien acaba de escuchar algo que no esperaba y que probablemente tiene razón. Fue Manu quien cambió todo. No de golpe, no en un momento dramático que se pudiera señalar después y decir, ahí, sino despacio, como cambian las cosas importantes. La primera semana, Augusto la ignoró con la educación fría que había aprendido a usar como escudo toda su vida. La segunda semana la niña llegó al estudio donde él descansaba después del desayuno y se sentó en el sillón de al lado sin pedir permiso, sin anunciarse, como si el espacio también fuera suyo por alguna razón que ella no necesitaba explicar. ¿Qué haces?, preguntó Manu. Leo. ¿Qué lees? Cosas del trabajo. ¿No estás jubilado? Augusto bajó el periódico. La miró. Manu lo miró de vuelta con la misma intensidad sin pestañear. Casi, dijo él al final. Mi abuela estaba jubilada y hacía galletas todos los martes, dijo Manu. ¿Sabes hacer galletas? No. Yo te enseño, dijo ella, como si fuera lo más natural del mundo, y él no tuviera ninguna razón válida para negarse. Pero tienes que poner el mandil porque si no te manchas la camisa y después te da coraje. Augusto no supo cómo negarse, porque Manu no había dejado espacio para eso. Y esa tarde, por primera vez en muchos años, Augusto Villanueva tenía harina en las manos y una niña de 5 años diciéndole que estaba mezclando muy rápido y que así no quedaban bien. Obedeció, sin pensarlo demasiado. La quimioterapia empezó el 3er mes. Augusto no quería que lo acompañara nadie. Le dijo al médico que él iría solo, le dijo a su asistente que cancelara todo, y Valentina lo llevó de todas formas. Esperó en la sala. No hablo demasiado porque a veces el silencio es la única compañía que cabe. Y cuando regresaron a casa esa primera noche, con Augusto pálido y agotado, y con náuseas que lo doblaban en dos, fue Rafael quien ya tenía el caldo listo, sin que nadie se lo pidiera, sin anunciarlo, sin hacer de eso un momento especial que todos tuvieran que reconocer. Simplemente lo hizo. Augusto lo miró desde la cama, sosteniendo el tazón con manos que ya no tenían la firmeza de antes, con una expresión que mezclaba el orgullo de quien no quiere recibir ayuda y el alivio de recibirla de todas formas. ¿Por qué hace esto?, preguntó con una voz que por primera vez no tenía bordes. Porque usted es el padre de Valentina, dijo Rafael desde el umbral, y ella lo quiere. Eso es suficiente para mí. Augusto no respondió, bebió el caldo y miró al techo un momento largo, con una pregunta que todavía no estaba listo para hacerse en voz alta. Los eventos de empresa eran otra cosa. Valentina asistía acompañada de Rafael cuando el protocolo lo requería o cuando ella simplemente quería que estuviera, y Rafael llegaba, siempre puntual, siempre limpio, con ese traje azul que ya empezaba a conocer de memoria y que, con el tiempo, Valentina comprendió que era el único que tenía para esas ocasiones. No se lo dijo, no hacía falta. Una noche, en una cena con socios internacionales en un restaurante privado de la zona financiera, uno de los hombres más importantes de la mesa lo abordó con una copa en la mano y una sonrisa de las que no avisan lo que vienen a buscar. «Usted es el esposo de Valentina, ¿verdad?» «Sí», respondió Rafael. «Interesante elección la de ella», dijo el hombre con ese tono que intenta sonar neutral y no lo logra. «¿Y cuál es su área dentro del grupo familiar?» «Yo no trabajo en el grupo». «Ah, sí». El hombre lo miró con algo que se intentaba disfrazar de interés genuino. «¿Y en qué ramo está usted?» «Mecánica automotriz. Tengo mi taller». «¿Consultoría especializada?» «Manufactura». «Mecánica», repitió Rafael con la misma calma de siempre. «Reparo coches, diagnostico motores. A veces trabajo en transmisiones». El hombre no supo qué hacer con eso. Se excusó con una copa vacía que no lo estaba y se alejó hacia un grupo más conocido. Y Valentina, que había escuchado todo desde 2 pasos atrás, se acercó.
¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Perfectamente, dijo Rafael, aunque creo que acabo de confirmar todas las hipótesis que tienen sobre mí. Las hipótesis que tienen sobre ti no son tu problema, dijo ella. ¿No te incomodan? Me incomoda mucho más la gente que no dice lo que piensa que la gente que dice exactamente lo que es, respondió Valentina. Rafael la miró. Por un segundo, solo un segundo, algo pasó entre los dos que ninguno mencionó pero que los dos sintieron. Baila conmigo, dijo ella de pronto. No sé bailar. Yo tampoco. Pero hay música y somos los únicos que no están hablando de negocios. Y sin esperar respuesta lo tomó de la mano. Rafael la siguió. Y bailaron torpemente, tropezándose una vez, riéndose en voz baja de sus propios errores, con una naturalidad que ninguna actuación podía fabricar, porque ninguna actuación hubiera tenido esa torpeza genuina, esa risa sin destino. Desde su mesa, Augusto los vio, y algo en él se movió de un lugar a otro, algo que no había movido en muchos años. Hubo un momento en la cocina, una mañana de entresemana. Manu se había ido a la escuela. Augusto tenía cita con el médico más tarde, y Valentina y Rafael estaban solos, preparando el desayuno, con esa rutina que se había formado sola sin que ninguno de los dos la diseñara ni la nombrara. Él cortaba fruta, ella hacía el café. Hablaban de la semana de Manu, de un cliente difícil que Rafael tenía desde hacía 2 semanas y que siempre encontraba algo nuevo que no le gustaba, de una reunión de directivos que Valentina no esperaba con ganas porque sabía quién iba a querer hablar más de lo necesario. Y en algún momento él estiró el brazo para alcanzar algo en el estante de arriba, y ella giró al mismo tiempo, y quedaron a pocos centímetros, demasiado cerca para ignorarlo, no del todo lejos para retroceder sin que se notara. Rafael no se movió, Valentina tampoco. Por un segundo que se estiró más de lo que los segundos suelen estirarse, ninguno de los dos dijo nada, y fue la voz de Augusto desde el pasillo lo que los separó. ¿Ya está el café? No quiero llegar tarde al médico. Los dos se apartaron, sin decir nada, con el corazón haciendo preguntas que ninguno estaba listo para responder todavía. La reunión con los accionistas fue convocada para un jueves por la mañana. Era el momento oficial, el que Valentina había esperado durante 10 años, la transferencia formal del liderazgo de Grupo Villanueva. Augusto le pidió a Rafael que asistiera. Rafael aceptó. La sala estaba llena de una manera que no dejaba espacio para la duda ni para la distracción. Accionistas, socios, abogados, notarios, asesores financieros, todos los que habían construido esa empresa junto a Augusto, todos los que ahora iban a ver a quién se la entregaba. Enrique Fuentes estaba en un extremo de la mesa, con esa calma calculada que Rafael había aprendido a reconocer como la más peligrosa porque no anunciaba lo que venía. Augusto abrió la reunión con las palabras de siempre. Y luego, contra todo protocolo esperado, contra el orden del día que habían acordado, le dio la palabra a Rafael primero. Rafael se levantó, miró la sala, todos los ojos sobre él, algunos con curiosidad, algunos con condescendencia apenas disimulada, y luego miró a Valentina. El señor Villanueva me pidió que tomara la palabra, dijo con una voz tranquila que llenaba el espacio sin necesidad de volumen, que representara a la familia en este momento importante. Hizo una pausa. Pero este momento no me pertenece a mí. Dejó sobre la mesa el papel que Augusto le había preparado, el discurso escrito con cuidado. Lo dejó sin haberlo leído en voz alta. Valentina Villanueva lleva 10 años construyendo lo que están a punto de recibir como herencia de esta transición. Conoce esta empresa por dentro y por fuera. La ha cuidado cuando nadie la veía cuidar. La ha hecho crecer cuando otros dudaban de que pudiera crecer. Lo que sigue no necesita mi voz, necesita la de ella. Y se sentó. El silencio que siguió duró 2 segundos. Augusto tenía los ojos fijos en Rafael. Valentina tenía los ojos fijos en Rafael también. Y luego Valentina se levantó y habló, con una claridad que era el resultado de 10 años sin perder el hilo, con una seguridad que no era arrogancia sino convicción, con una precisión que llenó cada rincón de esa sala con datos, con proyecciones, con decisiones ya tomadas y razones detrás de cada una. Habló de los números reales, de las proyecciones a 3 años, del equipo que ya estaba en movimiento, de la visión que ya tenía forma. Y cuando terminó, el silencio fue distinto al que había antes, el tipo de silencio que viene después de algo que no se puede ignorar.
Augusto Villanueva, por primera vez en su vida, sintió el orgullo aplastarlo de una manera que casi dolía, como si algo que había cargado demasiado tiempo finalmente encontrara dónde descansar. Lo que nadie en esa sala sabía era que Enrique Fuentes llevaba semanas trabajando en silencio. Había hablado con 3 accionistas medianos en reuniones que no aparecían en ningún calendario oficial. Les había pintado una historia sobre inestabilidad, sobre los riesgos de colocar en la dirección a alguien sin el perfil correcto, sobre la necesidad urgente de una estructura de supervisión independiente que convenientemente él mismo podría encabezar. Valentina lo sabía. Desde hacía 10 días, porque los empleados en quienes ella había invertido respeto y confianza durante años también invertían en ella, y cuando alguien que conocía a uno de esos accionistas escuchó algo que no debía, se lo dijo, sin que nadie se lo pidiera, simplemente porque había alguien a quien valía la pena decírselo. Así que cuando Enrique, en esa misma reunión, pedía la palabra con la calma de quien cree que todo está controlado y empezaba a presentar su moción con argumentos que sonaban razonables en la superficie, Valentina ya tenía la respuesta lista. No gritó, no acusó, no hizo ningún movimiento que pudiera interpretarse como emocional. Simplemente abrió su carpeta y empezó a mostrar número por número, correo por correo, reunión por reunión, cada conversación que Enrique había tenido a sus espaldas. Y luego mostró algo más: las irregularidades en la gestión de Enrique como accionista, las que llevaban meses documentadas con la paciencia de quien sabe que el tiempo siempre termina dando la razón a quien trabaja en silencio, las que convertían su posición en la empresa en algo insostenible legalmente. Enrique intentó hablar, nadie le dio el turno. Al final de la reunión, la transferencia fue aprobada por unanimidad, y Enrique Fuentes se levantó. Intentó mantener la compostura, intentó salir como había entrado, con el traje impecable, la mandíbula firme, la mirada de quien todavía tiene cartas en la mano, pero cuando cruzó la puerta, uno de los socios mayores, un hombre que llevaba 30 años en ese consejo y que no acostumbraba a hablar más de lo necesario, lo detuvo con una sola frase: «Enrique, tu padre va a saber de esto antes de que llegues al coche». No fue un grito, no hubo aplausos, solo esa frase, dicha en voz baja, delante de todos, y el silencio que la siguió fue más devastador que cualquier escándalo. Enrique no respondió, no pudo, salió sin la sonrisa calculada con la que había entrado, sin el plan que había construido durante semanas, sin la empresa que creyó que iba a poder tomar, y con algo que no esperaba llevarse de esa sala, la certeza de que todos los que quedaron adentro lo habían visto por lo que era. Por fin, esa noche, Augusto buscó a Rafael en el jardín. Lo encontró sentado en los escalones del fondo, mirando el cielo con esa quietud suya que no necesitaba nada externo para llenarse. Augusto se sentó a su lado, algo que no hacía con nadie, y que tampoco anunció. Lo hizo y ya. «Nunca estuve tan contento de que mi hija me desobedeciera», dijo sin rodeos, sin preámbulo. Rafael no respondió inmediatamente. El jardín estaba en silencio. Solo el sonido de los grillos y el aire moviéndose entre las plantas que Manu había sembrado hacía unas semanas y que ya tenían 2 centímetros de altura. «Yo creía que necesitaba protección», continuó Augusto, «no de usted específicamente, sino en general. Tenía miedo de que ese mundo de negocios, donde casi todos son hombres y donde los que no son hombres tienen que demostrar el doble para recibir la mitad, no la respetara como debía». «La respetan», dijo Rafael, «más de lo que usted imagina, más de lo que ella misma a veces se permite ver. Lo sé ahora». Silencio. «Me equivoqué con ella desde antes», dijo Augusto, con una voz que ya no tenía la dureza de costumbre. «Le enseñé a ser fuerte, pero no le enseñé que también podía ser vulnerable. Le enseñé a ganar, pero no le enseñé que también podía descansar». Rafael no respondió. «Pero me alegra que la ame», dijo Augusto, en voz más baja, «aunque yo no lo merecía». Rafael bajó la cabeza, y ese silencio le dijo a Augusto todo lo que necesitaba saber, y también algo que Rafael todavía no le había dicho a la persona que más importaba. Los documentos se firmaron un viernes por la tarde, todo en orden, todo oficial. Valentina llegó a casa esa tarde con una calma extraña, el tipo de calma que viene cuando algo que perseguiste durante años finalmente aterrizó en tus manos, y ahora tienes que aprender a cargarlo de otra manera. Rafael estaba en la sala,
revisando algo en su teléfono. Manu dormía ya, Augusto también, y los dos se quedaron solos por primera vez en semanas, sin una cita, sin una reunión, sin una razón externa para estar en el mismo lugar que no fueran ellos mismos. El silencio entre ellos era cómodo, de esos silencios que no piden nada. «Supongo que ya está», dijo Rafael con voz tranquila. «Sí, todo salió bien. Sí, mejor de lo esperado. Sí». Pausa. Entonces, hizo una pausa más larga. «Fue bueno mientras duró. Me alegra haber podido ayudarte. De verdad». Valentina lo miró, y algo en ella que llevaba meses acumulándose sin nombre llegó al borde y ya no cupo. «Rafael, dime, ¿tú realmente crees que esto fue solo un acuerdo?» Él no respondió. «Porque yo ya no lo veo así», dijo ella, con la misma claridad con la que hablaba en las reuniones más difíciles, pero con algo completamente distinto debajo, algo que no había usado en ninguna sala de juntas. «Me enamoré de ti, de tu manera de estar en el mundo sin pedir disculpas ni permiso por ello, de cómo tratas a Manu cada mañana aunque estés cansado, de cómo trataste a mi padre cuando él no te lo merecía en absoluto, de cómo me miraste en esa sala hoy y renunciaste a un papel que te habían dado para devolvérselo a alguien que lo ganó sola». Rafael la miraba sin moverse. «No quiero que esto acabe», dijo Valentina. «No quiero una vida sin Manu. No quiero despertar sin escuchar a alguien hacer café antes de que suene el despertador. No quiero». No terminó la frase, porque Rafael se levantó y la miró de cerca, con esa calma que ya no era indiferencia, sino algo que había estado aprendiendo a contener durante meses, porque el trato había sido el trato, y él lo había respetado hasta el final. «Yo también», dijo, en voz baja, «nada más, solo eso». Y entonces, sin público, sin música de gala, sin 400 personas mirando ni periodistas en la puerta, la besó, despacio, como si no hubiera ningún lugar al que llegar, porque ya estaban donde debían estar. Los meses siguientes trajeron cosas que ninguno había planeado, pero que encajaron con una naturalidad que ya no sorprendía a nadie que los conociera de cerca. Valentina asumió la dirección de Grupo Villanueva, y lo hizo como siempre había hecho todo, con precisión, con presencia, con una lealtad hacia su equipo que se convirtió en el sello de la nueva era. La empresa creció, no de golpe, sino del mismo modo en que crecen las cosas bien construidas, despacio y con raíces. Rafael siguió con su taller, porque era suyo, porque lo había construido con sus manos y con el nombre de su padre en la puerta, y porque nadie en esa casa, en ningún momento, le pidió que fuera otra cosa. Manu empezó primero de primaria en una escuela a 10 minutos de casa, y en la hoja donde pedían el nombre de los tutores, ella escribió, con su letra redonda de 5 años, que todavía mezclaba mayúsculas y minúsculas, «Papá Rafael, mamá Valentina», sin preguntar si podía, porque para ella ya lo era. Augusto Villanueva respondió bien al tratamiento. Los médicos empezaron a hablar de remisión, primero parcial, luego total. Él lo celebró solo, en privado, con más alivio que euforia, porque aprendió tarde que la euforia cansa y el alivio alimenta. Pero lo que le dio más fuerza que cualquier medicamento fue algo que no esperaba encontrar a esta altura de la vida. Tiempo, no el tiempo que había tenido y llenado de reuniones, sino el tiempo que finalmente aprendió a dejar vacío para que lo llenara algo distinto. Lo encontró en forma de una niña de 5 años que llegaba al estudio sin pedir permiso, que lo obligaba a aprender cosas que nadie le había enseñado, que le preguntaba cosas que nadie le había preguntado en décadas, porque nadie cerca de él había tenido 5 años en décadas. Un domingo, mientras Manu le enseñaba a colorear dentro de las líneas con una paciencia que él no se sabía capaz de tener, Augusto la miró y pensó en Valentina a esa edad, en todos los domingos que se había perdido por estar en una reunión que podía haber esperado, en todas las tardes que ella debió haber esperado que él llegara, en todo lo que le había enseñado sin querer. Cerró los ojos un momento. «¿Te cansaste?», preguntó Manu. «No», dijo él, solo estaba pensando. «¿En qué?». «En que debía haber aprendido a colorear antes». Manu lo miró con la seriedad de quien todavía no sabe que el mundo puede complicarlo todo. «Nunca es tarde», dijo. Augusto sonrió, una sonrisa de esas que hacía tiempo no le salían solas, de esas que no calculan nada. Había una cosa más. Una noche, tarde, cuando la casa estaba en silencio y solo quedaban encendidas las luces del pasillo, Valentina entró al estudio de su padre. Él estaba despierto,
como solía estarlo cuando algo le daba vueltas. «Papá, ¿sí? ¿Sabes por qué elegí a Rafael?» Augusto la miró. Se tomó un momento antes de responder. «Al principio pensé que era para darme una lección», dijo. «Al principio sí», admitió ella sin rodeos. «Tenías razón en eso. Estaba enojada y quería demostrarte algo. ¿Y después?» «Después fue otra cosa», dijo Valentina. «Hubo un momento en ese taller, cuando él sacó esa alianza y me habló de Andrea y de Manu, y de todo lo que había perdido, y de todo lo que había seguido construyendo de todas formas. Entendí algo que no sabía que me faltaba. ¿Qué? Que yo llevaba toda la vida demostrando que era suficiente. Para la empresa, para ti, para el mundo que me miraba y esperaba que fallara para tener razón. Y nunca me había dado permiso de simplemente ser, sin demostrar nada, sin cargar nada, solo ser». Augusto guardó silencio. «Rafael no me ve como un título, ni como un apellido, ni como un símbolo de nada. Me ve a mí, con lo que soy y con lo que no soy todavía. Y eso, papá, vale más que cualquier plan que hayas podido trazar para mí». Augusto asintió, despacio, con la cabeza, y con algo más que no tenía gesto, pero que ella vio en sus ojos. «Lo sé», dijo, «lo sé ahora». Y entonces pasó algo que Valentina no había visto nunca en 32 años. Algo que no esperaba encontrar en ese hombre que había construido un imperio con la misma dureza con la que evitaba mostrar cualquier grieta. Una lágrima, solo una, que él no intentó disimular, que simplemente dejó caer, como si después de todo lo que había cargado, eso también merecía salir. Valentina no dijo nada, se levantó y lo abrazó, no con el abrazo educado de siempre, con el de verdad, el que los dos habían tardado 32 años en darse. Y fue la primera vez que esas palabras entre ellos no pesaron, fueron simplemente la verdad. Así termina esta historia, no con fuegos artificiales, no con escándalos en primera plana, sino con una alianza simple, plateada, con una pequeña flor grabada en el borde que hay que acercar para ver, con una niña que aprendió a colorear junto a un abuelo que aprendió que nunca es tarde, con un hombre de manos ásperas que nunca fingió ser lo que no era y que encontró en la honestidad el único camino que valía la pena recorrer, y con una mujer que siempre supo quién era, incluso cuando nadie a su alrededor quería verlo. A veces el amor no llega como uno lo imagina, a veces llega con grasa en las manos y una hija de 5 años y una alianza guardada en un pañuelo de tela azul que ya tiene años. A veces llega justo cuando dejamos de buscar la aprobación de alguien más. Y es exactamente ahí, en ese momento preciso, cuando ya no necesitamos que nadie nos diga que merecemos algo, donde empieza lo real. Si esta historia llegó a tu corazón de alguna manera, si en algún momento te hizo sonreír sin querer, o tensarte esperando lo que venía, o sentir que no podías parar hasta saber cómo terminaba, te pido que nos dejes tu calificación de 0 a 10 en los comentarios. Tu opinión es lo que nos permite seguir trayéndote historias como esta. Hasta la próxima.